qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto. Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Los que ya se están conectando. El día de hoy me encuentro acá en el sector de Huentelí, en la 8ª región, aquí transmitiendo este culto de oración e himno, porque el día de ayer, como familia, también tuvimos la pérdida de una tía, una prima de mi mamá, y así que el día de ayer tuvimos un viaje imprevisto con Jocelyn de poder acompañar a la familia también en el funeral, y decidimos quedarnos unos días más hasta el día feriado, disfrutando de esta naturaleza y también compartiendo con mi abuelita, que también está acá junto con nosotros. Así que el día de hoy va a ser un poco distinto el culto, porque no vamos a tener los mensajes en vivo tal vez, y va a ser quizá un poquito más breve, pero no por eso vamos a dejar de estudiar y estar leyendo los salmos como lo hacemos cada día martes. Así que le invito a usted que está ahí viendo el culto, que pueda acompañarnos en un momento de oración. Vamos a estar orando por las peticiones que también tenemos en nuestro corazón, y además también de aquellas, y también pidiendo por el culto del día de hoy, por lo que vamos a realizar también en el Salmo número 7 del día de hoy. Así que le invito a que podamos orar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, en esta hora te agradecemos primero que todo porque sabemos que tú eres un Dios soberano, que como hijo podemos confiar en ti. Como lo hemos estado estudiando, podemos elevar oración en las mañanas, en la tarde, de confianza, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y que tú nos respondes conforme a tu voluntad, que siempre es lo mejor para nosotros. En esta hora también te quiero pedir que tú puedas ser con cada uno de mis hermanos que está viendo el culto, con cada uno de mis hermanos que quizás está pasando algún tipo de necesidad, por aquellos que quizás también en este tiempo han tenido que acompañar en la partida de un ser querido, que tú les puedas consolar los corazones, Señor, y que también pueda ser un tiempo para reflexionar, Señor, que esta vida no nos pertenece a nosotros, sino que también te pertenece a ti. Te pedimos por este culto, Señor, que este salmo que vayamos a leer, que vayamos a estudiar, Señor, pueda hablar a nuestras vidas para que como iglesia andemos siempre conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les señalaba, les voy a invitar a que ya enseguida busquemos en nuestras Biblias el Salmo número 7. El Salmo número 7, en el cual nosotros hoy día vamos a estar, como les decía, entonces estudiando. Y creo que por aquí tengo la diapo, así que para que puedan buscar entonces. Y el salmo de hoy día, como lo dice la Reina Valera, es plegaria pidiendo vindicación, ¿ya? Salmo número 7. Entonces, este salmo número 7, antes de quizá irlo leyendo, y lo vamos a leer de manera distinta hoy día, no lo vamos a leer versículo por versículo de arriba hacia abajo, porque señalar de que está en una técnica que utilizaban los hebreos, los judíos, que se llama el quiasmo, que ahí vamos a estar explicando lo que significa el quiasmo. Pero antes de poder comenzar, me gustaría que viésemos entonces ahí en el salmo, que aquí arribita, si ustedes ven, a ver, un poquito, aquí arribita en la Reina Valera dice Sijalón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Entonces aquí los comentaristas, como puse ahí yo, señalan que parece probable que Cus, el benjaminita, había acusado a David ante Saúl de una conspiración traicionera contra la autoridad real. O sea, aquí podemos ver de que probablemente el salmo, y ya podemos ver que el salmista está escribiendo nuevamente pidiendo vindicación por una causa injusta o por injurias que se le estaban atribuyendo también a él. Acá dice que es probable que el salmo fue escrito por David por una acusación que se le había hecho, que Cus, como dice ahí, había acusado
a David ante Saúl de una conspiración contra él. Muy bien nosotros sabemos por los libros históricos, ¿cierto?, de que David, por más que Saúl hizo mal las cosas, por más que Dios le había dicho que él iba a ser el rey, él nunca fue contra el escogido de Dios, ¿cierto? Él nunca que se aprovechó o quiso tomar parte por sus propias fuerzas del reino, sino siempre descansó en el Señor y respetó a Saúl, aún cuando este no fue un rey conforme al corazón de Dios, lo respetó como autoridad y como escogido de Dios. También hay una enseñanza para nosotros de también respetar a aquellos que el Señor ha puesto como escogidos de Él. Muchas veces no estamos de acuerdo, incluso podemos verlo hasta el liderazgo de nuestras propias iglesias, pero que podamos respetar también al ungido del Señor. Así que en este contexto se da el tema del Salmo. Y como yo le decía, hoy día lo vamos a estudiar en su forma quiasmática o el quiasmo. ¿Y qué es lo que es el quiasmo? Que como aquí ustedes lo ven, esperen un poquitito, ahí sí, como aquí ustedes lo pueden ver, el quiasmo hace señal, se empieza a leer, donde una idea de arriba es muy parecida a la de abajo. De ahí viene bajando otra muy parecida hasta que llegan al medio, en donde hay una idea central que no se repite y que finalmente es lo que el escritor quiere que se resalte. ¿Ya? Y entonces en este sentido, a ver si es que me acompaña la flechita. Acá, entonces acá los primeros versículos van a hablar del refugio presente y la oración del salmista para finalmente en el versículo 17 terminar con una gratitud y alabanza. Entonces ahí está el quiasmo, por eso están A1, si se fijan, A1 y A2, porque estos versículos están hablando de una temática similar. Esa es como en el fondo la idea. El B1 habla del pecado y su merecido, y el B2, que son los versículos 14 y 16, también. El versículo 6 del 8a al A también habla de un Dios de justicia, y los versículos 10 al 3, que es el C2, también. Y al medio quedaría entonces que es donde se habla de que el salmista tiene una conciencia tranquila, que a pesar de él haber estado en este sentido siendo injuriado, él tenía su conciencia tranquila de que no había hecho nada delante del Señor ni delante de los hombres, ¿ya? Entonces, de esta manera hoy día lo vamos a estudiar y vamos a darle lectura. Entonces, el primer versículo dice del 1 al 2, el A1: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No seas que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces aquí ya parte de nuevo diciendo: Jehová Dios mío, en ti he confiado. A pesar de esta situación que estaba viviendo el salmista, a pesar de estar siendo injuriado, calumniado, estaban levantando falsos testimonios sobre él, aún así dice que su confianza se mantiene entonces en qué, en el Señor, se mantiene en el Señor. Entonces vamos al versículo 17 ahora. Dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Entonces, mira, el salmo parte con una oración del salmista de confianza y termina con una alabanza también del salmista de confianza al Señor por su justicia. Dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Ya? Vamos al B. El B son los versículos 3 al 5. Recordad que estamos leyendo el Salmo número 7. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Entonces aquí el salmista estaba diciendo: si realmente yo he hecho algo malo, y aquí dice el pecado, que entonces, Señor, págame conforme a mi pecado. ¿Ya? Entonces el salmista está, si bien pidiendo la vindicación, ¿cierto? Estaba poniendo su confianza en el Señor. Acá está él diciendo: bueno, Señor, si tú has encontrado que yo he pecado, entonces págame conforme mi pecado. Versículos 14 al 16. Entonces aquí habla
del impío. Y recordad que cuando hablamos del impío, para nosotros es la persona que no tiene su confianza en el Señor, y que hoy día podemos hablar de los impíos, y puede sonar un poco quizás fuerte ¿cómo se dice? El concepto, ya, pero más que todo, cuando hablamos de impío, de aquel que no confía en el Señor y que no cree en Jesucristo. Entonces dice: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. En el fondo aquí está diciendo que el impío, toda su maldad finalmente también va a él recibir su recompensa conforme a lo que él ha hecho, ¿ya? Entonces, si él ha actuado mal, si ha pecado mal, finalmente va a recibir el pago de su pecado. Y si lo llevamos al juicio del Señor, el impío dice de que la paga del pecado es muerte. Entonces, el hombre que es pecador, que ha pecado, va a recibir su pago, va a recibir su condenación, si es que este hombre no se arrepiente, si este hombre no entrega su vida al Señor Jesucristo. Obviamente el pecado entonces debe de alguna manera pagarse, y esta forma de pagarse es a través de la muerte, y no tan solo de la muerte física que ya hemos estado hablando, sino de la muerte espiritual, de una eternidad separado del Señor. ¿Ya? Voy avanzando bien rápido porque me interesa que vayamos al centro de este salmo. Vamos entonces al Dios de justicia en la letra C1. Levántate, Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, Jehová, júzgame, oh Jehová. Entonces aquí estamos viendo que el Jehová, que Dios va a juzgar a los pueblos, y lo va a hacer, si ya nuevamente reiteramos, que es un Dios que lo hace con un juicio justo, ¿cierto? Y los otros versículos, el C2, serían del 10 al 13. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Aquí lo dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Mire, hermano, Jehová dice: Dios está airado contra el impío todos los días. Y era un poquito que lo que leíamos en Juan 3:36 en martes anterior. Dice que el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Continuemos. ¿Dónde quedé? En el 12. Si no se arrepiente, ahí está, él afilará su espada. Entonces, si bien el Señor está airado contra el impío y va a tener su pago, su pecado de muerte, acá se nos señala: si no se arrepiente. Entonces hay una opción, querido hermano. Si hoy día alguien está en pecado, si hay alguien que está en esta condición de impío, que no se ha arrepentido, va a tener consecuencia su pecado, que es la muerte eterna. Pero si se arrepiente, y cuando hablamos de arrepentirse, lo veíamos el domingo, es metanoia, un cambio, ¿cierto? Reconozco mi culpa y cambio mi conducta, y ahora miro al Señor. Entonces este hombre va a gozar de lo que dice el versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los de rectos de corazón. Nosotros, esa es nuestra confianza. En Cristo somos rectos de corazón. Entonces Dios, el Padre, cuida de nuestros corazones, y Él es nuestro escudo. El 13 dice: asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Ya? Ahí estaba entonces el Dios de justicia. El Dios de justicia, Él va a cumplir y va a, entonces, como dice ahí, a salvar a los rectos de corazón. A los rectos de corazón los va a salvar, y los rectos de corazón hoy día son aquellos que confían en el Señor. Pero aquellos que son impíos, que no han creído en el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con ellos? Como dice ahí, armas de muerte ha preparado para ellos. Vamos entonces a la idea central del Salmo, al corazón del Salmo, podríamos decir, que son los versículos 8b al 9. Y dice así: conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque al Dios justo prueba la mente y el corazón. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces aquí podemos ver de que en cierta medida el salmista tenía una
conciencia tranquila, porque estas acusaciones, él sabía que ante Dios él era inocente. Él sabía que todo esto que se estaba hablando eran injurias y va a entonces, y esto es lo bonito de la poesía hebrea, que nos muestra entonces que una oración pidiendo vindicación también está acompañada de una conciencia tranquila. Si bien pueden hablar mal de mí, yo voy a llevar esto en oración al Señor porque yo tengo una conciencia tranquila que he actuado de buena manera, que no he actuado mal. Mire, y hay algunos versículos en la Biblia que nos hablan respecto a esta situación, respecto a lo que estamos hablando. Por ejemplo, en Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia, o una buena conciencia, me faltó ahí, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, procurar nosotros, queridos hermanos, al igual que el salmista, por más que podamos estar en contextos difíciles, tener una buena conciencia que no ofenda a Dios ni a los hombres. Obviamente, siempre hemos dicho que por actuar conforme a la Escritura o por querer ser como Cristo, en alguna medida vamos a tener también persecución o las personas se van a ofender, pero que sea por esto, no por nosotros tener un mal actuar. Otro versículo más. Dice, orad por nosotros. El autor de Hebreos, que no sabemos quién es, ¿cierto? Dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, nuevamente aquí podemos ver un llamado a tener una buena conciencia para poder conducirnos bien en todo lo que hagamos y en todas partes donde vayamos, donde estemos, con quien conversemos, que en todo entonces tengamos una buena conciencia para evitar, ¿cierto?, que hablen con fundamentos de nosotros de que hemos actuado mal. Y por último, el siguiente versículo dice en 1 Pedro 3:16, que es un poquito más largo para atrás, cuando nos acusan injustamente, dice, teniendo buena conciencia para en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, este versículo a mí me gusta bastante, porque acá, ¿cómo nosotros podemos acallar las críticas o las injurias de que nosotros tenemos una mala conducta en Cristo? Bueno, actuando bien, teniendo un buen testimonio ante Dios y, como decía Hecho, también ante los hombres. Entonces, querido hermano, si bien hoy día, como le decía, es bien cortito, quizá el culto va a ser más breve porque estamos, como le explicaba, en un lugar donde la conectividad no es muy buena y hay que subir el video antes. Estamos siendo llamados a tener una buena conciencia, a dar un buen testimonio, no tan solo dentro de la iglesia, que es lo más fácil. Actuar cristianamente dentro de la iglesia es fácil, porque entre nosotros tenemos hasta un mismo lenguaje y se nos entiende, pero ante los hombres, cuando vayamos a trabajar, cuando vayamos a estudiar, cuando vayamos a donde nuestros familiares, que ahí nosotros también podamos, como dice el apóstol Pedro, tener una buena conducta en Cristo para avergonzar a aquellos que nos quieren calumniar, para que nadie pueda decirnos, el hermano, el Marcelo, para ser como Marcelo, mejor ni ser cristiano. Que esa no puede ser entonces una forma de hablar de los otros contra nosotros, sino muy por el contrario, que nosotros podamos ser, si somos perseguidos, que no sea por nuestra conducta incorrecta, que no sea por no tener una buena conciencia, sino que sea porque nosotros pregonamos fielmente la verdad del Señor. Entonces, el día de hoy, como les decía, y ustedes puedan estudiar más en detalle quizá el Salmo en casa, lo que nos quiere decir el Señor es de que podamos tener una buena conciencia, que podamos tener una buena conducta, para que nadie nos pueda decir y nadie nos pueda sacar en cara de que no hemos actuado conforme a las Escrituras. Que nadie nos pueda decir entonces que nosotros predicamos pero no practicamos. Que nadie nos pueda decir, pero ellos son como dice el dicho, el cura Gatica, predican pero no practican. Entonces vamos a pedir hoy día al Señor que, a pesar de los contextos en donde nosotros estemos, y que a pesar de que en los contextos a algunos no les agrade los cristianos, nosotros podamos mantener una buena conducta, una buena conciencia, como dice ahí, y
que entonces podamos conservar una conciencia tranquila. Le invito entonces, querido hermano, que pueda acompañarme para tener esta oración al Señor. Padre, en esta hora te agradecemos por tu amor, por tu fidelidad, Señor, y te pedimos que como iglesia, Señor, podamos actuar de buena manera, teniendo una buena conducta, como también leíamos ahí que podamos pedir en oración de poder actuar bien, que cada palabra, Señor, que cada gesto, que cada actitud, Señor, lo podamos hacer conforme a tu Espíritu Santo, para que no demos ni un espacio al enemigo ni a los hombres para que hablen mal de nosotros, ofendiendo tu evangelio. Sino, Padre querido, que tú nos puedas dar una conciencia tranquila, así como lo tenía el salmista, de haber actuado bien ante el ungido del Señor, una buena conciencia y una buena conducta, Señor, en todo, para que así también nuestro mensaje pueda ser también acompañado con nuestro testimonio. Gracias una vez más por estos salmos, Señor, que nos hablan, que nos ayudan, y también por estos salmos que muchas veces también reflejan nuestras experiencias también vividas, muchas veces pasando dificultades a pesar de nosotros querer hacer el bien a nuestros prójimos. Muchas veces nos llevamos también injurias o nos llevamos malos ratos, pero ayúdanos a siempre a mantener una conciencia tranquila, primeramente contigo y también con los hombres. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Entonces, ya estamos casi finalizando esta reflexión del día de hoy, este culto de oración que es un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más breve, pero que no por eso es menos profundo los salmos o los versículos que hemos estudiado o leído, ¿ya? Recordar de entonces que el día domingo nos estamos juntando nuevamente de manera presencial, y dar gracias a Dios por el tiempo que tuvimos el domingo. Creo que fue un lindo tiempo de poder estar reunidos en torno a la alabanza, a la predicación de la palabra, a las oraciones, y también festejando, también ahí comiendo una rica tortita por estos 61 años de vida que el Señor nos ha permitido tener como iglesia. Así que le animo, ¿sí?, hermanos, hermanas, a poder seguir perseverando, a poder seguir asistiendo, a poder seguir conectándose con esta actividad. Y yo creo que por lo menos los días martes vamos a continuar en el verano transmitiendo estos cultos de oración, y también en las actividades que los días domingos están preparadas. Se nos viene el culto de Navidad el 24 de diciembre, se nos viene el 30 de diciembre también, el día jueves 30 de diciembre, el último culto de acción de gracias del año. Así que les invito a que puedan ir apartando esta fecha, y recordar entonces que durante esta semana el culto presencial sería el día domingo a las 19 horas, y en la mañana, entonces a las 11 de la mañana por YouTube, iría GB Infantil. Así que eso, queridos hermanos, nos vamos a despedir con un himno. Un himno también que nos habla de cómo tener una conciencia tranquila y una buena conducta ante el mundo. Bueno, poniendo nuestros ojos ¿en quién? En Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que les invito a escuchar este hermoso himno. Alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor.
valor será a la luz del glorioso Señor, del glorioso Señor, del glorioso Señor, del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Señor, del glorioso Señor. Yo puse mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal ya no vale más. A la luz